Bueno, hola a todo el mundo. En primer lugar, quisiera felicitar a las personas que organizan este primer encuentro virtual sobre TIC y enseñanza en el nivel superior y agradecerles que hayan contado conmigo, que pueda compartir con todos ustedes, todos vosotros, como decimos los españoles, mis reflexiones, mis experiencias y el saber que he ido elaborando durante estos años. En particular, quisiera reconocer el papel de Edith Lidwin en todo el proceso de tecnología educativa de la UBA y a las personas que ahora llevan este centro, el CITEP, y todo el trabajo tan lindo y tan interesante que están haciendo. Lo que haré será, como hay 3 preguntas que me han dicho que van a centrar las discusiones de estos días, yo las he articulado en torno a una serie de reflexiones que intentaré no alargarme, pero dejaré algunas cuestiones así voy a ser un poco contundente para que ustedes se puedan posicionar, discrepar, preguntar, situarse, darle vueltas a la cabeza y así poder continuar la discusión. Porque, como yo les digo a mis estudiantes en la Universidad de Barcelona, el camino del conocimiento es la certeza, queremos saber esto es cierto, esto es la verdad, esto es sí, pero el camino de la sabiduría es la duda. Es la duda, el preguntarse, el ver si poniéndonos en otro lugar veríamos cosas diferentes, ver si las cosas que se han hecho siempre de una manera, si se hicieran de otra, no cambiarían muchísimas cosas y a lo mejor a nosotros mismos. A mí me gusta más el camino de la sabiduría, aunque sé que es muy difícil, pero bueno, cada uno elige. Estas preguntas, como saben, son ¿por qué es tan difícil esta relación entre la tecnología, sobre todo la tecnología nueva, porque la vieja está ahí y esta es la que nos impide introducir la nueva, ¿no? Porque la escuela es una tecnología de la educación, la universidad es una tecnología de la educación, es una forma de impartir la educación. Las aulas, las pizarras, todo eso son también tecnologías, pero estamos hablando de tecnologías nuevas a partir del libro de texto. Luego de los temores y desafíos de la inclusión de la tecnología en el nivel superior y del repensar la buena enseñanza. Intentaré hacer, esta es la base y las reflexiones y los argumentos que voy a ir dando son cuestiones que nos ayudan a entender estas 3 cuestiones y lo difícil que es darle respuestas. Yo tengo un pequeño montaje que utilizo con mis estudiantes, que pongo una foto en el fondo de las escuelas tal como son hoy, que podrían también ser universidades, y ver cómo a lo largo de la historia de la tecnología educativa, cada nuevo desarrollo tecnológico ha venido acompañado de un discurso sobre cómo iba a cambiar la educación. Primero fue el cine pasó y las instituciones se quedaron como estaban. Luego fue la televisión, iban a cambiar, no nos podemos imaginar cómo iban a cambiar toda la enseñanza. No pasó nada, la televisión pasó y la enseñanza seguía siendo igual. Luego vino el retroproyector, el retroproyector iba a hacer que todos se entendiesen muchísimo mejor, nada, no pasó nada, seguimos con los mismos problemas. Luego vino la computadora, la computadora iba a cambiar, iban a desaparecer los profesores, todos íbamos a ser más inteligentes, más altos, más rubios, más guapos. Seguimos igual. Luego vino el multimedia, el mismo discurso. Yo tengo una serie yo voy recogiendo frases altisonantes de cómo iba a cambiar todo, pero seguimos con las mismas disposiciones organizativas, las mismas disposiciones en dispositivos de conocimiento, de evaluación, etcétera, etcétera. Finalmente, la web 2.0, íbamos a ser todos autores, otra vez inteligentes, guapos y seguimos igual. ¿Y esto por qué? Me dirán algunos de ustedes que hay cosas que cambian, que algunos profesores introducen nuevos materiales, etcétera, etcétera. Sí, yo les digo que sí, pero sería como si en un hospital algunos médicos estuviesen tratando a sus pacientes con tecnologías del siglo XXI y la mayoría del resto de los médicos los estuvieran tratando con tecnologías del siglo XIX. Esto sería inaceptable. Pero en la educación no lo es, parece que no lo es. Yo les pregunto a la gente, ¿irías a un dentista que no hubiese cambiado sus formas de intervenir en los últimos 30 o 40 años? Todo el mundo me dice que no.
Sin embargo, las formas de intervención en general en la universidad, ya que estamos en este nivel, siguen siendo las mismas. Hace pocos días estuve en una universidad en España y han metido la tira de tecnología, pero verán la foto, han introducido mecanismos de presentación, pero las sillas siguen clavadas al suelo y mirando al profesor. Poco cambia. ¿Y esto por qué? Bueno, pues vamos a ver, por varias razones. Primero, porque nos fascinamos por los artefactos. Herbert Simon decía que es mucho más fácil difundir artefactos que ideas. Es fácil comprar una máquina de cine, es fácil comprar una máquina de vídeo, un computador. Lo difícil es utilizarla para hacer lo que teníamos que hacer de una manera mejor o diferente. Eso es mucho más difícil. Sí, compramos computadoras, pero luego las utilizamos de una manera para hacer lo mismo o a veces hacerlo peor. Hace unos años organicé el primer posgrado que se hizo en España sobre ordenadores o computadoras en educación o informática educativa, ¿no? Hace ya bastantes años. Y un trabajo de investigación que les hacía hacer a los estudiantes era que fueran a cualquier escuela o universidad e hicieran sencillamente un inventario de todas las nuevas, o sea, tecnologías electrónicas y digitales, ¿no? Y también no tan nuevas, ¿no? Que había en el centro. Todas las tecnologías, un listado desde libros hasta aparatos de televisión, retroproyectores, etcétera, etcétera, computadoras, y que luego hicieran una pequeña encuesta para ver qué es lo que se utilizaba en las clases. Se quedaban impresionados, porque no se utilizaba ni el 1% de los recursos con los que contaban los centros. O sea que es más fácil comprar los artefactos que utilizarlos. Y además una cosa que a nosotros nos indigna mucho como grupo de investigación, como grupo de innovación docente de la Universidad de Barcelona, tenemos un grupo que se llama Indagat, es que los proyectos te dan dinero para artefactos, para comprar artefactos, pero no te dan dinero para contratar un becario que te puede ayudar en los procesos de innovación de clase, o no te dan dinero para dedicar parte de tu tiempo a trabajar de una forma diferente con los alumnos. Para comprar sí, pero para transformar la práctica mucho menos. Otra frase que nos ayuda a entender este no cambio en el tema de la educación es que nos olvidamos de algo que dijo Havenstreit, uno de los pioneros en la introducción de la informática educativa en las escuelas francesas. Nos olvidamos de que en el binomio informática educativa, o TIC en educación, la palabra clave es educación, no TIC. Y sin embargo nos vamos a las TIC y la palabra es la educación. Estos son dos cuestiones para pensar. Las primeras, en relación a los temores, los desafíos y la necesidad o la dificultad de repensar una buena enseñanza para los entornos virtuales, y que también está relacionado con la pregunta primera, que es esta dificultad de introducir las tecnologías de la información y la comunicación en los entornos tradicionalmente organizados para una enseñanza frontal. Hay varias nociones que son fundamentales y que hay que repensar. ¿Qué noción tenemos del conocimiento? ¿Cuál es nuestra idea de cómo se aprende? ¿Cuál es nuestra idea de la relación pedagógica? ¿Y cuál es nuestra idea de la evaluación? Haré una primera entrada un poco intuitiva y otra vez contundente para provocar la discusión, y luego haré algunos comentarios más pormenorizados, ¿no? En general, se siguen manejando en la universidad también nociones del conocimiento de tipo factual y declarativo, con algunos procedimientos para aplicar ese conocimiento a situaciones conocidas. Se maneja mucho menos una noción del conocimiento problematizada, contextualizada en problemas actuales, conectada con lo que está sucediendo en este momento. Se suele enseñar conocimiento terminal, no conocimiento en proceso. Como decía un didacta de la física, un conocimiento cubo, algo que ya está dentro de un cubo totalmente cosificado, ¿no?
pero no el conocimiento en acción, el conocimiento como una explicación sobre el mundo que va cambiando con el tiempo y con los lugares, ¿no? Las nociones del aprendizaje también son también la idea es que el alumno aprende cuando yo le enseño, que el alumno reproduce lo que yo digo, cuando sabemos que, como veremos luego, que la comprensión es un diálogo personal entre el mundo y los individuos. La relación pedagógica, en la que normalmente el profesor se constituye como el actor principal, o sea, de hecho somos un poco actores, yo aquí estoy un poco también actuando, pero a veces ese papel toma demasiada importancia, de tal manera que yo soy el actor, soy el que hago mi obra, o sea, yo soy el que aprendo continuamente porque tengo que enseñar, pero el estudiante solamente tiene que reproducir lo que yo digo. Y ahí ha de cambiar la relación pedagógica. El profesor para mí tiene que ser más un director de escena. Un director de escena que tiene que intentar sacar lo mejor de cada alumno, lo mejor de cada actor. A mí me inspiran mucho los directores de escena, porque a veces de personajes que parecen insignificantes en una obra te construyen, bueno, una obra de arte, ¿no? Pero es muy difícil cambiar de ser actor a ser director, porque los saberes que necesitas son diferentes. Y hay profesores que te dicen, pero bueno, si los alumnos son los actores, si los alumnos tienen capacidad de autoría, ¿yo qué hago? Claro, cosas muy diferentes. Para empezar, aprender, porque vas a tener que aprender muchas cosas que no sabes. Y luego la evaluación. Yo digo, cualquier examen que puede contestar Google es un examen que merece ser copiado, porque yo lo digo, y lo digo de una manera así para provocar, porque es un insulto a la inteligencia del estudiante. Las preguntas de examen tienen que ser preguntas de elaboración, de conexión, de transferencia de ese conocimiento. Si tenemos datos, si tenemos conceptos y después no sabemos qué hacer con ellos, no hemos aprendido nada. Cuando acabemos el examen lo olvidaremos y nos quedaremos igual de flacos que antes. Será una bulimia y no será un proceso de nutrición. Bueno, vamos a ver dónde se ha generado esta idea de la educación como, o sea, estas nociones del conocimiento que yo he ido señalando, ¿no? Las bases de la enseñanza del siglo XX, según Schroyer, se fundamentaban en varios principios que siguen muy vigentes. Para empezar, se da por supuesto que el conocimiento es una colección de hechos sobre el mundo y de procedimientos para resolver problemas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es identificar esos hechos y los procedimientos para resolver una serie de problemas. La finalidad de la enseñanza, evidentemente, es meter esos hechos y esos procedimientos en la cabeza del estudiante. Y utilizamos muchas veces estas frases. A los alumnos no se les mete en la cabeza, no hay manera de meter a los alumnos esto en la cabeza. Yo no sé si podemos meter algo en la cabeza de alguien. Yo creo que no somos una hucha, pero bueno, lo decimos, ¿no? Otra cuestión muy arraigada es que el profesorado conoce estos hechos y procedimientos y su tarea es transmitírselos a los estudiantes, ¿no? Y esos hechos y conocimientos y esos hechos y procedimientos son cerrados y solo son son únicos. Claro, cuando luego, por ejemplo, ante una pregunta, pues, por ejemplo, de ¿qué es el cerebro? 5 personas desde 5 áreas disciplinares te contestarían o te darían 10 aproximaciones completamente diferentes, tú dices, realmente, de cualquier disciplina hay unos hechos y unos procedimientos únicos que pueden ser transmitidos al alumnado tal cual. Yo me lo pensaría. Otra cosa que se tiene muy arraigada es que estos hechos los hechos y procedimientos más simples han de aprenderse primero para seguir con los hechos y procedimientos más complejos. Y esto está más arraigado de lo que parece. El otro día, planeando una transformación de un máster en mi universidad, había una persona que decía que teníamos que ofrecer un curso de nivelación. Y yo dije, perdona, yo no soy un albañil, yo no sé, o sea, un albañil puede nivelar una pared, pero yo tengo que ver
a ver qué es lo que saben los alumnos y si hay alguna cosa fundamental que no han contemplado en su formación para poder conectar con otras, pero nivelar ¿qué? No hay dos personas en el mundo que sepan lo mismo o de la misma manera, aunque hayan leído los mismos libros, aunque hayan pasado por los mismos procesos de enseñanza. Otra cosa que está profundamente arraigada, otra idea que está profundamente arraigado, es que la forma de determinar el éxito de la escuela o de la universidad, me da igual, escuela con voz alta, en mayúscula, es el examen. Y el alumno, al examinar al alumnado para comprobar que ha adquirido los hechos y los procedimientos. Claro, exámenes de papel y lápiz. ¿Cómo es posible que conocimientos profundamente, o sea, complejos, conocimientos que a veces implican al sujeto, que son transformadores, todo se puede poner en papel y lápiz? Yo creo que no. Hay que examinar al alumno, claro que hay que examinar al alumno, pero si queremos realmente ver qué competencias ha desarrollado, cómo se enfrenta al conocimiento, tendremos que buscar otro tipo de exámenes que no sean exámenes de papel y lápiz. Y sobre todo, si son exámenes de papel y lápiz, sobre todo, un punto fundamental, que no los pueda contestar Google. Si hay una pregunta de examen que yo la pongo en el navegador de Google y me sale la respuesta, yo suspendería al profesor. Provocación. Provocación para discutir, ¿no? Bien. Además, evidentemente, esta forma de evaluar nos viene ahora pues, avalada por la OCDE, las pruebas PISA, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sería importante leer algunas cuestiones críticas como collateral damage, sobre cómo las pruebas externas a la escuela están corrompiendo las escuelas de Estados Unidos, y ver que en estos momentos el conocimiento entendido en el mundo contemporáneo no se puede solamente explorar con pruebas de papel y lápiz, repito, que pueda contestar Google. Entonces, el reto de la enseñanza del siglo XXI, o sea, para pasar del siglo XX al siglo XXI, es cómo pasar del conocimiento declarativo y factual, que solo nos dice el qué, a un conocimiento que nos permite explorar el cómo, el por qué y el para qué. Si de cualquier cosa que estudiamos no podemos explorar, discutir y encontrar sentido al qué, al cómo, al por qué y el para qué, nos encontraremos lo que nos estamos encontrando en las escuelas y en las universidades, que la gente no encuentra sentido a lo que hace, que la gente se aburre, que la gente piensa que está perdiendo el tiempo. Parece que van a la universidad solo a recoger un papel al final del curso. Y eso no puede ser, porque hay muchas cosas que aprender. No podemos estar sentados en una silla diciendo, bueno, esto solamente lo aguanto para obtener el papel del final. Si no aprendemos, lo que no aprendamos hoy no lo aprenderemos mañana, porque mañana tenemos que aprender algo diferente. Pero al profesorado nos pasa igual. Tenemos que seguir aprendiendo, y como nos dedicamos mucho rato a enseñar, lo interesante es poder aprender mientras enseñamos. Como estas ideas continúan vigentes, los programas de estudio siguen siendo los mismos, compartimentalizados en diferentes materias y disciplinas, ahora con algunas historias transversales como las competencias. Yo no sé si aquí también es este el caso, pero en España tenemos que hacer el plan docente por competencias y por contenidos, pero en el fondo los temas siguen disgregados. A mí me gustaría que los cursos no fueran 6 o 7 materias, que fuera un problema que fuésemos recorriendo, y que para resolver ese problema, para buscar información, para ir construyendo nuestro conocimiento, utilizásemos todas las tecnologías disponibles, y desde luego las digitales nos ofrecen muchísimas posibilidades. Porque, como dice Gadamer, todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en medio de un lenguaje que pretende dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio de su intérprete. Si no ponemos o posibilitamos que los estudiantes dialoguen con esos objetos de saber
que nosotros queremos construir con ellos, si nosotros mismos no transformamos nuestra noción de lo que es el conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación sí se podrán utilizar, pero se utilizarán para hacer más de lo mismo, para repetir, para comprobar, para aplicar algoritmos, para aplicar procedimientos, pero no para crear, para conectar, para preguntarse, para ir más allá de la información dada, como decía Brunner. Porque hoy sabemos mucho más que hace 30 o 40 años sobre cómo se aprende, y lo que es increíble es que las instituciones de enseñanza no tenemos en cuenta cómo aprendemos las personas, cómo aprendemos las personas en general, ¿no? Nos hemos quedado, yo creo que un poco en Piaget y en Vygotsky, ¿no? Y estamos muy lejos de entender todo lo que está aportando, por ejemplo, la neurociencia y las ciencias del aprendizaje sobre la enseñanza. Solamente comentaré para terminar algunas características de lo que significa un aprendizaje para la comprensión. Y esto está relacionado con el repensar la buena enseñanza, porque para mí la buena enseñanza es aquella que permite a los individuos pensar, permite a los individuos construirse como sujetos, como actores y como autores y como responsables de su propio aprendizaje. No es algo externo, que es el profesor el que tiene que ir con el palo y la zanahoria, no, es la posibilidad de que el alumno se autorice a aprender. Y esto implica un desafío de las estructuras de conocimiento y las creencias actuales, pero no solo para el alumno, también para el profesor. Si el profesor no se cuestiona las estructuras de conocimiento y las creencias actuales, ni está aprendiendo él mismo, ni está posibilitando el aprendizaje del estudiante. Tiene manifestaciones psicológicas y físicas. Nosotros lo hemos comprobado en alumnos. Cuando están aterrorizados el primer día porque tienen que salir a argumentar sus construcciones, las construcciones que van haciendo sobre lo que van estudiando, están aterrorizados. El último día de clase parece que pueden, yo qué sé, que pueden actuar en el Carnegie Mellon, ¿no? O sea, cambian físicamente. Tiene manifestaciones psicológicas y físicas. La gente que aprende, que disfruta, que se apasiona, tiene capacidad para aprender cada vez más y está físicamente incluso más contento. Requiere, y eso es importante, una estimulación del cerebro. Una estimulación del cerebro. Si en una clase los alumnos tienen el cerebro plano, por mucho que el profesor hable y sea muy brillante, los alumnos no se llevan nada. Los alumnos se tienen que apasionar, preguntarse, entrar en contradicción. Si no se estimula el cerebro, no hay aprendizaje. Habrá una repetición formal que luego se olvida. Requiere, y esto es muy importante, tiempo para la reflexión, la consolidación y la internalización. Aquí ya sé lo que me vais a decir. Es que tengo que explicar 50 temas. Muy bien, explica 50 temas. Tú te lo sabrás, pero el estudiante te contestará las 10 preguntas del examen y olvidará todo lo que le has aprendido. Hemos de ver qué es lo que podemos aprender en un determinado tiempo y qué es lo que no. Si a un ingeniero le dijéramos que tiene que hacer una carretera de aquí a no sé dónde en tantos días y con tanto dinero, nos diría, no puedo. Entonces yo como profesor tengo que decir, yo no puedo garantizar que un estudiante en este tiempo aprenda estos 50 temas. Puedo garantizar que tenga una aproximación a lo que es el sentido de este conocimiento y que resuelva una serie de situaciones, pero no 50 temas. ¿Qué más? Es muy importante, no está ligado ni a un tiempo ni a un espacio. A veces los estudiantes hacen el clic en el aprendizaje una vez han terminado el curso hace mucho tiempo, o lo hacen en un espacio diferente al de la universidad. Nosotros les insistimos mucho a los alumnos que no tienen que dejar el saber que van elaborando en la universidad, que se lo tienen que llevar, pero tienen que traer también el aprendizaje que ellos hacen fuera de la escuela,
porque si no, no hay construcción. Hay una dicotomía que no tiene sentido y hay muchas veces cosas que el alumno aprende fuera le impiden aprender dentro, y lo que es terrible es que lo que aprenda dentro no le sirva para interpretar mejor lo que ve fuera. Se maximiza cuando está situado. La gran mayoría de las asignaturas que enseñamos en la universidad no tienen contexto, parece que el conocimiento ha surgido de la nada, no tienen historia, no tienen emoción, no tienen personajes. O sea, está totalmente descontextualizado, parece un cuento sin autor. Cuando entendemos de dónde surgen los problemas, cuando entendemos cómo los mismos problemas se han ido trabajando de manera diferente y cómo cualquier teoría es transitoria, aprendemos de otra manera, sobre todo aprendemos. Otra cosa muy importante es relacional y social. No es un problema de copiar, es un problema de colaborar. Y además, yo siempre digo, cualquier cosa que pueda ser copiada merece ser copiado, pero los trabajos colaborativos de investigación no se pueden copiar. Y hasta aquí. Yo creo que les he dejado con bastantes controversias y con bastantes preguntas para seguir este diálogo. Solo acabaré diciendo con lo que decía de lo que es relacional y social y de que si es en plan investigación no se puede copiar. Terminaré con una noticia que salió en el periódico de que los estudiantes de Harvard, media clase, habían sido amonestados porque habían copiado un assignment, ¿no? Una actividad que les había puesto el profesor. Y yo pensé lo mismo. Si 125 alumnos se pueden copiar una actividad, es porque es una actividad que no tiene autoría. Porque si tú pones a los alumnos en grupo y cada uno tiene que resolver una cuestión o plantearse un problema y hacerlo de manera diversificada, no se pueden copiar porque la autoría es incopiable. Y repito con lo de antes, hasta aquí, espero que nos haya movido el cerebro y espero que podamos continuar con el diálogo. Muchas gracias.